Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Decía el geógrafo Al-Mayari de Shariz sobre Jerez de la Frontera: es una ciudad mediana, está fortificada y está rodeada de numerosas plantaciones de viñedos, olivos, trigales e higueras. Y en aquella ocasión, entre sus zocos y bulevares, aquellos donde el paso del tiempo dejó de ser algo latente y meridiano, para convertirse en entelequias vivas y dignas de convivir permanentemente en el corazón de juglares y poetas, podíamos respirar el ambiente comercial de la alcacería del Jerez islámico, aquel del constante comercio de sedas y especias, de abalorios y decorados oropeles entre las manos de aquel que busca el sustento diario. Podíamos sentir en sus callejuelas, de vieja piedra berroqueña, el sonido errático del agua, de los antiguos baños, hereditarias termas romanas del culto al agua, del placer humano, de la calma del propio alma. Y sin alejarnos demasiado, deleitarnos nuestros sentidos con el olor a fruta escarchada, a uva fresca, a pasas, a rica confitura de entretiempo, a dulces dátiles que se resguardan en alhóndigas y pósitos. Y mientras recorría el magnífico alcázar jerezano, sentía el placer inmenso de las grandes obras, de la historia viva y contemporánea del hacedor de cultura, y como si un sultán de la misma dinastía nazarí fuese, contemplé tejados y castilletes, bóvedas y solanas, espadañas y lavaderos, desde mi atalaya, desde aquel punto más alto de la ciudad antigua, porque la torre octogonal, firme, majestuosa, insolente y arrogante al paso de los siglos, al paso de costumbres, al incansable zarandeo del tiempo, daba aquella supremacía tan noble, constante y viva. Porque Jerez es así, augusta y señorial, poseída, entre sus antiguas calles de sabor añejo,
del magnífico contraste de civilizaciones y culturas que da ese colorido especial, porque entre los aromas a añosos vinos y al azahar de aquella dadivosa Alameda Vieja, enraiza a este sanluqueño corazón con aires viajeros. Así que tuve que girar sobre mí para embriagarme de su pasado almohade, de soñar con lucenas estrelladas, con termales aguas, con jardines armoniosos de historias palaciegas, de cámaras oscuras, glorias de magos y alquimistas, de arcos de herradura, de conquistas y reconquistas, de memorias vivas y latentes, pues así lo dejó dicho don Luis de Góngora. Así quiera Dios, señora, que alegre yo pueda ver las generosas almenas de los muros de Jerez. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos nuevamente de literatura y de novela y de personajes históricos. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Eulogio Galán Moreno. Eulogio, todo un placer tenerte nuevamente en Café de Levante. Gracias por la invitación, Rafa. Bueno, Eulogio, eres, como ya hablamos en otras ocasiones, ya has estado con nosotros varias veces, eres de Trebujena, pero vives en Jerez, ¿verdad? Sí, desde los 20, 21 años vivo en Jerez, por motivos de trabajo laborales, y allí hice mi vida. Sí. Yo tengo muy buena relación con Jerez, tengo muy buenos amigos, trabajé durante mucho tiempo allí. Jerez es una ciudad que también aporta muchas variantes históricas, ¿verdad? Y mucha temática y muchos personajes. Sí, joder, una cantidad de personajes tremendos. Jerez embruja en el tema de la leyenda, en el tema de los personajes de este tipo. Y Jerez embruja por todo. Yo le estoy eternamente agradecido a Jerez porque me dio la oportunidad de laboral y conozco... He trabajado en bodega, conozco la espiritualidad de las bodegas, conozco el alma, en cierto modo, del vino de Jerez, de la fiesta de Jerez, del ser de Jerez, y la verdad que entusiasma Jerez, entusiasma a toda la persona que lo conozca. A propios y foráneos. Sí, exacto. Eulogio, ¿cómo describirías la literatura en tu vida? Porque está llegado para quedarse permanentemente. Bueno, la literatura ha llegado de una forma espontánea, ¿no? Te jubilas y el problema de la jubilación llega cuando el que entiende, hay un porcentaje altísimo de gente que entiende que la jubilación es descansar, sentarte en el sofá y verla venir toda, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Le quita el espacio a tu mujer, la vida se convierte en cierta forma en un infierno, ¿no? Entonces yo la literatura ha sido mi salvavidas. Bueno, si no hubiese cogido la literatura, hubiese cogido otra cosa, pero yo lo que quiero es crecer. No quedarme, sino crecer. Y la literatura me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como persona, de sentirme útil, claro, y de trasladar lo que yo tenía porque yo en mis tiempos cuando era joven, es verdad que me presentaba a los relatos cortos, a todos de los institutos, de esto y tal, y siempre quedaba finalista. O sea, tenía ahí un algo especial que ya por motivos de que me tuve que casar, atender a la familia y darle prioridad al trabajo, olvidando, porque el trabajo en sí es duro, mantenerlo, la lucha diaria, prácticamente vendes tu alma para subsistir, para que tu familia subsista, entonces tú te pierdes ahí. En el momento que tú dejas lo que realmente te atrae y te implica en otra cosa obligada por la sociedad, ahí la verdad es que te pierdes un poco. ¿Qué pasa? Que cuando me he jubilado me he buscado y me he encontrado con la literatura, ¿no? Me di cuenta que tenía la misma facilidad para seguir escribiendo y con la sabiduría que tenía acumulada de los tiempos, de la edad,
pues ha dado fruto de esto, sigo creciendo, ¿verdad? La verdad que es yo creo que es una forma de demostrar, ¿no?, al resto de personas que se pueden recuperar antiguos hábitos, que el paso del tiempo no es más que un camino, ¿no?, que hay que recorrer, ¿no?, y que a una cierta edad se puede volver y seguir creciendo y volver haciendo cosas y no apalancarse, no quedarse, como has dicho antes, sentado en un sofá viéndolas venir. Claro, si ese es el tema. Yo siempre digo que cuando me llegue lo que me tenga que venir, que le llegará a todo el mundo, que me coja de pie y peleando. Que el fin del mundo nos coja bailando, Exacto, o en este caso que nos coja escribiendo. Creciendo, que me coja creciendo. Que no me coja acobardado en un sofá de ahí. No. Eulogio, yo tengo que reconocer, además te lo he dicho en varias ocasiones, que yo hacía mucho tiempo que no disfrutaba con una novela, con un trabajo de literatura, como con este libro, En los sueños de Francisco Quevedo. De Quevedo. La verdad que es un libro que está escrito con un gusto exquisito, con una extensión de palabras que hace rico a nuestro lenguaje, que hace rico al castellano, con una visión entre lo cosmopolita y lo antiguo, ¿no?, que enraizan, ¿no?, que van paralelo al pensamiento del siglo XXI con el siglo XV, ¿no?, el siglo XVI. ¿Por qué surge este trabajo? ¿Por qué surge en los sueños de Francisco de Quevedo? Bueno, Los sueños de Francisco de Quevedo yo lo considero la joya de la corona de todos mis libros, ¿no? Porque tú has escrito, tú eres escritor, has escrito, ¿no? Cuando tú escribes una obra, la amas y la odias al mismo tiempo, entre comillas, esto de odiarla, ¿no? Porque resulta una cosa, tú has leído el personaje, has cogido el personaje, le has dado vida al personaje, y este personaje se repite demasiado cuando tú escribes. Le das vida, lo editas, lo lees, lo relees, lo mandas, lo corriges. En definitiva, tú has leído tu propio libro, tu propia criatura. Yo no sé si los demás escritores pensarán igual. La has leído 20 o 30 veces. Es como si tú, neófito en un libro, coges un libro y lo lees 20 veces. Llega el momento que tal. Y entonces yo normalmente con mis obras es verdad que mucho tiempo de investigación, leerlo tanto que ya estoy saturado de... Claro, ya pierde ese colorido que tenía. Pero sin embargo, en Los sueños de Francisco de Quevedo, vuelvo a leerlo con la frescura de uno que está fuera de la autoría del libro. Me encanta por la riqueza del lenguaje, el pensamiento. Estamos hablando, que es lo que la pregunta que tú me hacías, que es el por qué, ¿no? Porque trato de hablar de la evolución del hombre desde el siglo XV al siglo XXI, ¿no? Y entonces cojo un personaje que yo creo que Quevedo, después de Miguel de Cervantes, en su faceta era el número uno, ¿no? Escojo a este personaje que me da mucha riqueza de movimiento y de lenguaje, ¿no? Si cojo a Cervantes, por ejemplo, Cervantes era serio, era tal... Pero Quevedo me da para la sátira, la ofensa descriptiva, esa pelea entre los dos pensamientos. Claro. Te da el juego de alguien que es, digamos que alguien que brilla con luz propia, pero que es alguien enojado y enfadado con el mundo y enfadado con lo que le ha tocado, y dentro de esa bordería y dentro de ese rencor que le puede tener es un auténtico genio. Total. Con lo cual hablamos de uno de los pilares fundamentales de la escritura del siglo, de la literatura, de la novela, del siglo de oro español, entre otros, por supuesto. ¿Has estudiado su obra y qué destacarías de él, Eulogio? Bueno, yo, Quevedo, yo lo veo un personaje contradictorio en muchos aspectos, amargado, misógeno al límite insospechado, ¿no? Que decía que la mujer había que atarla en la cama para guardar la honra del marido, ¿no? Pero
Eso es el que lo escucha ahora dice que disparate, ¿no? Hay que, como tú dices y comentamos, ¿no? Que los tiempos eran los tiempos, ¿no? Y no solamente era Quevedo, era toda la sociedad, ¿no? Y ya te digo, es un personaje de tantas luces, lo mismo era monárquico, que tiraba a los pies de los caballos al rey, que eso le costó persecución y cárcel. Lo mismo humanista, que dice estas barbaridades, todas esas atacaba al clero, que lo mismo era el más creyente, ¿no? Pero tenía una coraza. El tema no, todo esto que construye Quevedo no es, el tema es que tenía una coraza que no te metas con Quevedo. Además, métete con cualquiera, pero menos con con Quevedo. Quevedo, porque no solamente podía herirte con su pluma, sino que podía herirte con su espada. Es tremendo. Era tremendo, la verdad. Bueno, la verdad que el libro está escrito de manera totalmente exquisita, como digo, llena de requiebros lingüísticos, adornos literarios y frases, ¿no? De un calado filosófico magnífico. Entiendo que has hablado que puede ser el libro, o que es el libro de la joya de tu corona, pero entiendo que también habrá sido el libro que más te ha podido costar escribir, Eulogio, dado el calado intelectual y literario del personaje. Claro, porque se trata de hacer una crítica a la evolución del hombre, entonces ese calado es muy jodido y hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. Yo diría que es la lágrima de... Cuando llega al siglo XXI, miras para atrás, es la lágrima del autor, de lo poco que hemos evolucionado, ¿no? Mucha filosofía y creo, habrá tontos idiotas que puedan leerlo y decir que es negacionista, que no. Lo que cuento es real de cómo ha evolucionado el hombre. Y tristemente te digo una cosa, la evolución del hombre, dices tú, si te dieran a elegir entre el siglo XV y el siglo XXI, ¿dónde crees tú que está más la evolución evolutivo el hombre, no? Te digo que el siglo XV. Y no sé si me quieres hacer otra pregunta. El siglo XV, el hombre estaba encaminado a una evolución normal, dentro de las carencias de la misoginia, del barbarismo, pero estaba encaminado pero llegamos al siglo XX y ahí empieza ya a la evolución del hombre a torcerse de una manera horrorosa. Tan torcida está la evolución del hombre que estaba en una situación, te podría decir que hasta imposible de corregir. Dicen, yo creo que, como hablo en no sé si tiene algunas preguntas de eso, pero como hablo ahí la inteligencia artificial ha construido al hombre de hoy. El hombre no es hombre ya hoy. El hombre ya no se escuchan los latidos del corazón de las personas, se escuchan las alarmas del móvil, las alarmas de tal, los WhatsApp. Los WhatsApp, tú vas por la calle y dices tú, bueno, todo el mundo es un miembro más del cuerpo humano, ¿no? Y el aparato, ¿no? Los colegios, los niños cuando salen están ansiosos, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? A mí me recuerda esto que me dices a la frase, ¿no?, de Ismael Serrano, ¿no?, cuando dice, si se callase el ruido quizás podríamos hablar, ¿verdad? Exacto. El silencio, aquel silencio que teníamos antes, que el silencio de la naturaleza, el silencio del mar, el silencio de disponer este silencio, amigos, que tú tenías antes. Hoy el silencio no hay, no existe ese silencio para tú poder hablar contigo mismo. Eulogio, la novela, para mí particularmente la novela histórica, esa novela histórica a la que abrazó, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós, para mí maestro de maestros en el arte de escribir esa novela histórica, es una mezcla de realismo, evidentemente, y ficción, ¿no? Claro. Encontramos algo de eso en Francisco de Quevedo, o ese pensamiento, por ejemplo, cuando hablamos del amor, de la mujer,
del clero, de la gente pobre, de la situación social, económica, política de la España de aquella época. Después de tu estudio, digamos que es la realidad propia de esa época, ¿o ahí hay algo de ficción en ese libro? En Francisco de Quevedo no hay ni una palabra de ficción. Todo es real, todo es así de crudo como lo cuento y como lo digo, como lo relato, ¿no? Pero ficción no es la única novela, el único libro que no tiene nada de ficción. Mira, para mí tu libro abre una línea de debate totalmente actual en este siglo XXI, una línea de debate que yo creo que cae en muchas reuniones literarias, ¿no?, de amigos, que es, digamos que comparar, ¿no?, el pensamiento actual con la manera de entender aquella época. Es un error en el que no solamente caen el ciudadano de a pie de este siglo XXI también, pero caen también profesionales, periodistas, editoriales, pensamiento crítico, humanistas. Es un error que se sigue cometiendo mucho y que deberíamos yo creo que de mirarlo un poco con lupa, ¿no? O sea, no podemos ver entender la sociedad del siglo XVI o del siglo XV con el prisma del siglo XXI. Es un error enorme, pero se sigue cometiendo hasta en la prensa diaria y en la televisión diaria. Sí, es un error grandísimo. Cuando tú hablas de un tema, tú tienes que conocer el tema. Tú tienes que conocer la realidad de lo que está hablando, la realidad que fue. Y entonces hablas con propiedad, pero lo que no puedes decir tú en los tiempos que estamos, la realidad de hoy, menospreciar o humillar los pensamientos de antes, porque los pensamientos de antes, ya te digo, la misoginia, la esclavitud y toda esa serie de cosas, eran pensamientos normales que se creían que ahora lo ves como una barbaridad, pero te digo otra cosa. Lo vemos como una barbaridad porque en realidad eran barbaridades. Pero ellos no lo veían como pero para barbaridad. ellos no era una barbaridad, claro. Pero te digo otra cosa. A nosotros también, los que estamos aquí ahora en este momento, nos tratarán como bárbaros. Claro. Porque la verdad va cambiando continuamente. Lo que hoy es verdad, mañana dejará de ser verdad. Y tanto, además, no nos tenemos que ir tampoco a tantos siglos atrás. Yo creo que el español de los años 80 no es el español de ahora. No. En pensamiento y en manera de entender la vida que les tocó vivir. No, yo siempre digo, cuando te dije antes que estaba más cerca los del siglo XV, en la evolución más cerca del hombre que nosotros. Te lo digo porque antes esta gente lidiaban con un absolutismo monárquico, con esto. Pero es que desgraciadamente hoy el absolutismo está por todos sitios, ya no son reyes. Ya no son reyes, son oligarcas económicos, son... Y cosas más simples incluso, Eulogio, porque podíamos tachar como oligarca o como déspota o como dictador un móvil, exacto, una red social. Claro. Intentar estar totalmente conectado a este siglo virtual que, por ejemplo, desplaza a mucha gente fuera. Y hay otras que los encadenan, con lo cual podemos hablar de una dictadura totalmente diferente, pero no deja de ser dictadura. Más cruel. Claro. Es una dictadura muchísimo más cruel. Claro. Ya te digo que, como he dicho antes, ¿no?, las personas están anuladas totalmente y el tema de este es que hay una dependencia que difícilmente veo que esto se arregle. Muy difícil. Además, lo que te he comentado antes y antes de pasar a publicidad, decirte que la muerte de Dios, la Iglesia, hablar de la mujer, hablar de todos esos temas en los que haces una línea paralela entre el pensamiento de la época con el pensamiento actual, digamos que tocas filosofía, pensamiento, humanismo, tocas religión, tocas creencia, digamos que tocas temas que a priori no deberían de ser comprometidos, pero que en pleno siglo XXI, y aunque nos fastidie y nos moleste, sigue levantando tremendas ampollas hablar de religión en pleno siglo XXI y hablar de
del pensamiento, ¿no?, de la mujer, o de la creencia, o de la guerra, o de los honores del hombre y de la mujer, no sé, son temas que realmente te ponen al límite a la hora de escribir. Con el tema con la iglesia hemos topado, ¿no? Yo considero siempre, yo he escuchado a muchas gente que son conocidas, son televisivas, son hablando de, si vamos a hablar del tema de Eva un poco, ¿no?, hablando de Eva representando a todas las mujeres, hablando de que la mujer lo ha conseguido todo, que la mujer que está en el mismo nivel del hombre, que un poquito tal, un poquito de salario, tal, no. La mujer debe de tener conciencia, ya no los movimientos feministas, me gusta siempre hablar de los movimientos de las mujeres que no estén nunca atrapados por partidos políticos, sino que sean organizaciones. La mujer debe exigir, esto, fíjate tú decirte esto, pero es lo que pienso, ¿no?, un desagravio a su memoria. La mujer, tú lees la mujer, dices tú, estamos en la sociedad occidental, la mujer está bien y tal, no hablemos de los otros tipos de sociedades, ¿no?, donde la mujer es un mero, es horroroso, ¿no? Pero aún así en el mundo occidental a la mujer le falta mucho camino por recorrer. Y digo esto porque debe exigirlo el tema de una memoria, resarcir a la mujer de una memoria histórica que ha sido cruel y nefasta con ella. Y te digo una cosa, la mujer, junto con Dios, es la única que crea vida, aunque el hombre participa, pero la vida se crea en el vientre de la mujer. Pero voy a esto, si tú empiezas con la mujer, Eva, culpable del pecado del hombre, incitó. Si te vas a... Pero todas las mujeres, todos los males del mundo, todos los males del mundo, la brujería, ¿no? Todo por las mujeres, hasta incluso la división de la religión entre musulmanes y cristianas fue por Sara, la mujer de Abraham, ¿no?, que desterró a Ismael a los desiertos para que el hijo Isaac fuera el elegido, ¿no? Dalila, todas las mujeres, todos los problemas del mundo, todos los males del mundo, siempre hay una mujer de por medio. Siempre la historia, tú coges la historia y eso la mujer debe de decir que limpien su propia historia, que ya está bien de que hagan culpables de... Evidentemente son las que deberían de estar en primera línea de batalla en esa revolución que tiene que claro, haber. Ellas son eso. Sí. Bueno, yo te digo una cosa también, yo como hijas que tengo, nietas que tengo, me voy con ellas. No, igual que yo. Y tú sabes lo preciosas que son tus niñas. Niña igual, o sea, por supuesto. ¿No? Abanderaremos esa revolución los primeros. Pero exacto, que yo creo que la mujer debe exigir, no basta con que igualdad de salario y todas esas series, que ya está casi conseguido todas esas series de cosas, pero no haya idiotas que digan que la mujer la mujer le falta mucho. Basta ya de la pintura que se tiene de la mujer. Y tanto. Bueno, amigo Eulogio, vamos a pasar unos momentos a publicidad y cambiamos un poco de tercio y seguimos hablando de tus novelas y de tus trabajos de investigación y de escritura. De acuerdo. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales. Esta historia la cuento no como la oí, sino como la leí de puño y letra de su protagonista. Esta es la vida de Catalina de Erauso, escrita desde el extenso análisis de su infancia, brutalmente despojada de su inocencia por los propios padres y posterior huida del convento hasta su misteriosa desaparición en la escena del mundo narrativo. Os aseguro que lo que vais a leer traspasará vuestro estado rutinario y os hará recobrar el gusto por leer. Gracias a esta fascinante historia, la historia de una mujer con la firme voluntad de vivir su propia vida en un mundo que le negaba de todo a la mujer. Por esto luchó y por esto se enfrentó continuamente a las ánimas de los muertos que le acosaban para que se les entregase la suya, burlándola infinidad de veces los avisos de la muerte. Algún trato tuvo que hacer con el diablo para que saliese tantas veces airosa de sus litigios judiciales y de sus enfrentamientos con la muerte de por medio. De otra forma no me explico de una vida tan inquietante no acabara con la muerte. En edad temprana, todos sus enemigos murieron pensando que se enfrentaban a un hombre. Jamás supieron que le había dado muerte una mujer en conveniencia con el espíritu de la metamorfosis para sentirse igual y dotada de las mismas habilidades y valor que ellos. Para que así sucediera, se transformó vistiendo como ellos y actuando como ellos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Eulogio Galán. Y esto que hemos hablado, esto que he leído, Eulogio, es un escrito sobre tu novela sobre Catalina de Erauso. Háblanos un poquito cómo surge también el proyecto, quién es Catalina de Erauso y qué has encontrado en ella que te valga para esa nueva aventura literaria. Bueno, yo soy amante de la narrativa antigua, ¿no? Entonces escribí sobre Blas de Lezo, escribí sobre Gonzalo de Vigo y Catalina de Erauso es un personaje que se me atravesó porque los escritores se te atraviesan muchos personajes, pero llega el momento que dices, quieto, este personaje que... Tiene todos los ingredientes. Exacto, ¿qué me está diciendo este personaje? Indagué sobre Catalina de Erauso y vi un portento para la narrativa, ¿no? Porque es un personaje que podría... yo he escrito una trilogía, estoy en el último tomo, pero podrías escribir 6 o 7 trilogías, porque su vida es tan aparatosa, en el sentido de
los sucesos que se van ocurriendo, es que de un día para otro tiene una... no es como otro personaje que dice, a los 5 años tuvo otro suceso, a los 10 años tuvo... Que es consuetudinario. Exacto, entonces, de eso la sección de la editorial que me hizo la valoración, la sección de lectura, me dieron un sobresaliente. Y también te digo que no admito la mano por encima de todas esas cosas. Me gusta la crítica y esta gente me la hicieron, claro. El mayor problema de Catalina de Erauso, de los 2 tomos, es que no tiene descansadero en la escalera, ¿no? Que va subiendo, y cuando tú lees un libro dices... hay un suceso, pero después hay un descanso. Sí, hay una línea, unas páginas de recogimiento de, bueno, esto es un poco de trámite, sino que eso va a cuchillo en la boca. Ese es el tema. Entonces no lo hay. Eso me lo dijeron como defecto, cosa que yo, algunos otros que no te digo, pero a veces la nota fue sobresaliente, ¿no? Pero no, notable, te digo notable harto, un 8 y algo. Pero... los que leen Catalina de Erauso, los 2 tomos y todas esas cosas, las mujeres que hay que están encantadas con la historia de Catalina, se ponen súper nerviosas si no tienen... o sea, acaba la historia, acaba el primer tomo y están... por favor, saca el segundo, porque es una historia, una vida tan apasionante que sobre todo a las mujeres que les gusta leer, pues... saca, y con el segundo pues está ocurriendo igual. Por favor, saca el tercer tomo. Y elegí Catalina de Erauso porque, además de su vida como ininterrumpida de sucesos tan como te cuento, hay jocosidad y tenía colores para ser un personaje atractivo, ¿no? Pero además es que el problema estaba en que era una transexual. Catalina de Erauso, hasta que no fueron a justiciarla, que dijo quieto que soy una mujer, intervino el Papa y toda esa serie de cosas, pero eso va en el tercer tomo. Era un hombre a todos los efectos. Claro. Se batió en Mirduelo que ganó, hizo un sanguinario, jocoso, un personaje tremendamente atractivo, ¿no? Y era una mujer trans, eso también me atrajo, ¿no? Yo siempre he dicho que una mujer trans, y además era reverde con causa, entre comillas, porque era una mala cabeza detrás. No digamos, tenía la cabeza como cuando no la buscaban a ella, ya buscaban. Siempre estaba. Siempre la metían fango. Siempre. Pero con 4 años la metieron en un convento. Bueno, del convento la tuvieron que ser a otro convento de Reverde que era, ¿no? Me refiero a eso, que esa mujer es verdad, es una realidad que nació en un cuerpo equivocado. Ahí no hay, tú lees la historia de Catalina y era un varón. Pero nació en un cuerpo equivocado, pero no quizás en la época equivocada. No quizás en la época equivocada. Porque ella demostró ese arrojo y esa manera de decir, aquí estoy yo y soy capaz de estar por encima de los hombres, ¿no? De decir, no solamente estar a su nivel, sino por encima de ellos en valentía, en arrojo y en soberbia y en acidez, sino estaba en la época, yo creo que la época era la suya. ¿Te refieres a la más crítica, la más...? No, me refiero a que ella, yo creo que estaba en un cuerpo equivocado, pero no en la época equivocada. Necesitaba esa época de aventuras, ¿no? De conquistas y reconquistas, ¿no? De grandes travesías, ¿no? Por los mares, y necesitaba esa época para ser Catalina de Erauso. Catalina de Erauso te demuestra cuando tú lees la historia que era un personaje que necesitaba volar. Claro.
Le privaron de esa libertad, la metieron presa, entre comillas, en un convento, porque antes el padre había jurado, después de una herida grave que tuvo en la batalla de... no me acuerdo, tuvo una herida grave y juró de los hijos dedicarlo al ejército, y las hijas recluirlas en un convento, eran 3 hijas. ¿Cómo así lo hizo? Algo bastante normal también para la época. Bueno, en la época aquella era normal. En la clase media y media alta se ingresaban a las hijas en los conventos. Eso era como los colegios de pago de hoy, ¿no? Se ingresaba para que la hija estuvieran allí hasta los 15 o 18 años ejerciendo la beatitud de un convento, ¿no? Y a partir de eso, si la hija quería seguir en el convento, profesaba, y si no quería seguir en el convento, pues la sacaban y la casaban con un hombre elegido por la familia. Esa era la rutina de entonces. Y a Catalina la metieron un espíritu libre, como era, un cuerpo de equivocado, como hemos dicho, la metieron recluida. Entonces esa reverdía la habían cortado las alas con 4 añitos, esa reverdía siempre la llevaba. Eso era una efervescencia pura, tenía que salir por algún sitio. Total. Así era. Oye, también Catalina de Erauso con el país de Chile, yo creo que un amor para toda la vida, ¿no? Con Chile, ¿te refieres por los episodios de...? Por sus episodios, por sus vivencias y por Sí. todo lo que le lleva. Bueno, estuvo Panamá, Perú, Chile, los Andes, acabaron por todos sitios. En todos sitios tiene su historia. ¿Para cuándo tendremos el tercer volumen? El tercer volumen está, como aquel que dice, se está cocinando, ¿no? Es el más serio. Es el más serio porque... ¿Y el último? Sí, es el último. Es el más serio porque ya entramos cuando la cogen prisionera. Habrá unos episodios antes todavía de salvajismo que comete y tal, ¿no? Pero ya entramos en el tema de las conversaciones con el Papa. Ahí tengo que crear yo el personaje, como yo me estoy creyendo y estoy viendo a Catalina. No veo a Catalina que se confiese su inclinación sexual, sino veo una Catalina que engaña al Papa y que engaña. De todas formas, es un espacio que todavía me queda, que tengo que estudiar detenidamente, investigar detenidamente, pero creo que Catalina nunca reconocería su inclinación sexual. Hoy hemos hablado de Francisco de Quevedo, ahora de Catalina de Erauso. ¿Tú crees que Francisco de Quevedo entendería el arrojo y el atrevimiento de Catalina de Erauso, o bien se reafirmaría en su masculinidad superior? Francisco de Quevedo con Catalina de Erauso. Primero, si yo fuera el autor en aquella época, dejaría de hablarme. Se convertiría ni el rival tan grande que tenía, que era... no me acuerdo ahora. Yo sería el rival más grande de... Hombre, todo lo que sea exceso desviado, entre comillas, tristemente, pero era en aquella época, claro. Eso. Quevedo te cortaría la cabeza. Si pudiera las orejas, pero... Oye, has escrito sobre Blas de Lezo, has escrito sobre Gonzalo de Lugo. De Vigo. De Vigo. Has escrito sobre Catalina de Erauso, sobre Francisco de Quevedo. ¿Qué te atraen de todos esos personajes históricos, de todos esos personajes que marcaron la historia de España y de sus aventuras y en fin, yo creo que de todo en general? Bueno,
si empezamos por Blas de Lezo, en la historia de España es que todo va muy relacionado con el espíritu español, ¿no? Claro. El espíritu español es derrotista, yo siempre he dicho que es derrotista, ¿no? Tú cuando vas a Inglaterra, y te estoy hablando desde una persona contracultura, que soy yo, y ya te explicaré lo que es contracultura, ¿no? Pero si tengo que entrar en el sistema, la relación Inglaterra con España siempre ha sido Inglaterra sobre Victoria, se habla sobre Victoria. En España, es que yo, incluso en la escuela, nunca me hablaron a mí de... Y España tiene 2000 escenarios donde fueron superiores a esta gente, pero ¿qué pasa? El espíritu español es derrotista. Tú vas a Inglaterra y la estatua de este general, la estatua del otro, la estatua del otro. En la calle te encuentras 40 estatuas de reconocimiento y en España nos avergonzamos de lo que es. Hombre, yo te digo una cosa, la historia de Catalina de Erauz o la historia de Francisco de Quevedo, incluso por supuesto la de Blas de Lezo, son historias que una gran productora como Netflix o HBO tendrían asegurado éxitos en sus series. Total. Por eso te digo que si estos personajes llegan a caer en manos de otros, en otras nacionalidades, ya se hubiera estado en la gran pantalla. Joder, y saturado todo el mundo saturado, entero. Esto de los piratas del Caribe y todo eso. Pues fíjate, no hace falta irnos a inventarnos una historia como Piratas del Caribe cuando tenemos a Catalina de Erauz. A Catalina, a Blas de Lezo, Gonzalo de Vigo también es un personaje que perdió en la historia, pero es atractivo la acción que hizo, ¿no? Pero que siempre, el español siempre... Por cierto, ahí estoy yo en contra de Machado, ¿no? Bien. Cuando dice España de... como en la poesía aquella de... Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, ¿no? Que una de las dos Españas ha de herir o ha de... Es la de la España de las panderetas y la... sí. España no... el poeta en aquel momento escribe una hermosa poesía desde su estado de ánimo. Un estado de ánimo derrotista. Pero voy a esto, el español ese estado de ánimo lo hace y se hace repetitivo. Claro. España no, España es como otro país cualquiera, tú quieres a tu tierra. Tú quieres a tu tierra, que es donde has nacido. Aunque yo soy persona que no quiero frontera, como te he dicho antes, contracultura, pero tú debes de querer a tu tierra. Decía, bueno, había una frase muy interesante del general Bismarck, ¿no? Cuando decía, bueno, España es el único país del mundo que lleva toda la vida intentando autodestruirse y no lo ha conseguido aún. Totalmente de acuerdo con esa frase, totalmente, vamos. Es que, y yo estos energúmenos que, porque cuando dicen estas cosas ya no ofenden a aquel pobre que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, ganarse el jornada, ofende a toda una generación de personas y que donde tú estás pisando tu mismo terreno. España no es de pandereta, ni España no es de... España es un país como otro país cualquiera. No utilice un estado de ánimo del poeta para hacerlo ley. Sí, pero eso pasó, por ejemplo, con Unamuno también. Exacto. Es que no se puede hacer. Entonces, el espíritu derrotista. Entonces, yo con esto te digo una cosa: cualquiera de Catalina de Erauz o de Blas de Lezo, Gonzalo de Vigo, serían películas en manos de los americanos o ingleses. Si cayeran estos personajes en sus dominios, harían la industria del cine estaría saturada. Se pondrían las botas. Las botas, totalmente. Y nosotros lo tenemos aquí, lo tenemos escondido. Porque Blas de Lezo es lo que volvemos ante. La mentalidad de aquella época no tiene nada que ver con la mentalidad Pero de hoy. incluso, mira, acabamos de pasar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Dos grandes marinos, dos grandes personajes como Magallanes y Elcano, ¿no? O sea, son dos grandes personajes al mismo calibre de otros grandes personajes de los que estamos hablando.
eso se merecía, por ejemplo, una gran serie de televisión, ¿no? O sea, cambiaron el mundo, cambiaron la manera de ver el mundo de la época. Claro, en la vuelta al mundo, aquí quiero empezar por una cosa. Acabemos ya con la tontería de que Sevilla es el puerto de la epopeya, de toda esa serie de cosas. Sevilla se firmó la burocracia. Es un sitio neurálgico, claro. De la burocrático. Yo lo comparo como una competición atlética, ¿no? Tú vas a la pista, el atleta va, se registra y vas a la pista. Donde realmente ocurre la odisea, la epopeya, es cuando tú empiezas, la hazaña, es cuando tú empiezas a correr la pista. El Guadalquivir sirve como la grada de Sevilla, la burocracia, pero el océano empieza en Sanlúcar y termina en Sanlúcar. Basta ya de las tonterías de... la burocracia se generó allí. Bueno, está claro que era el centro neurálgico, ¿no?, sobre las Indias. Sí, claro, pero... Está claro que era el centro, ¿no?, donde estaba la Casa de Contemplación, fundada por Isabel en 1503, y todo eso es algo que ya conocemos, pero es lo que tú dices. Pero ¿no? la pista está aquí, en el océano, y es Sanlúcar, el puerto de Sanlúcar. Ahí empieza la hazaña y termina la hazaña. Yeah. Y en cuanto a estos personajes que cambiaron el concepto del mundo, de como se tenía antes, de que el mundo era plano y toda esa serie de cosas, hicieron la odisea, que eso, para que esto ocurriera tenían que darse estos dos personajes, Magallanes y Elcano. Magallanes era, para mí, toda esa serie de cosas, era un portugués como antes de Colón y tal. Parece que en aquella época cuando eran rechazados un personaje se hacía... se vinculaba a otro país, se hacía de ese país y tal, ¿no? Iban buscando su fortuna, iban buscando llevar sus proyectos a cabo, y si no lo hacían en su país natal, lo hacían en el país vecino. Exacto. Y yo lo que he estudiado de la vuelta al mundo, que he visto que Magallanes para mí era un personaje, la hazaña la más grande del mundo, eso está visto. Para mí era un personaje iluminado. Para mí Magallanes era un iluminado sin muchas dotes de navegante. Magallanes fue soldado, no tenía que se le conociera historial de un gran... Pero Magallanes tenía algo que nadie tenía, y era el cartógrafo alemán Martín Behaim había cruzado el paso de Magallanes, o le habían dicho, y tenía un plano perfectamente diseñado, no perfectamente porque se equivocó en algunos grados de latitud. Sí, pero tenía desarrollado todas las... Y Magallanes cometió atrocidades con los españoles, eso está claro, ¿no? Cosas que no... Juan Sebastián Elcano estuvo condenado a la horca también, con 40 más, que no los ahorcó porque le dijeron que vamos a hacer sin marineros, ¿quién va a llevar los barcos, no? Y por eso pero Magallanes iba por ahorcarlo, todos los que se sublevaron contra él, ¿no? Y cuando llegó allí hacia descubrió el paso de Magallanes, que por cierto ahí Magallanes demostró ser mejor navegante que Juan Sebastián, porque en la segunda expedición Juan Sebastián encalló el barco donde Magallanes la había cruzado en la primera expedición. Y allí cuando lo mataron a Magallanes, claro, allí normalmente se encontraban con indios con armas rudimentarias, ¿no? Y él con su coraza, sus arcabuces, pues pegaba un cañonazo y los atemorizaba a los indios, no sabían dónde meterse y toda esa serie de cosas. Se creía un poco Dios, dentro de que estaba un poco iluminado, se creía un poco Dios, ¿no? Eso le perdió, allí cuando acabaron con él, ¿no? La historia, si no acaban con Magallanes, difícilmente se hubiese producido la vuelta al mundo.
estoy convencido que no se hubiese producido Magallanes, como ya te digo, se sintió virrey allí hasta que pasó todo lo que pasó. Pero yo estoy seguro, con los tristos que era Magallanes, que hubiese vuelto otra vez por el Pacífico. Al volver por el Pacífico, si lo hubiese conseguido, porque el tema del Pacífico le pusieron el Pacífico porque lo cogieron en verano, lo atravesaron en verano. Y era un mar Pacífico. Y era un mar Pacífico. Cuando el Cano quiso volver por el mismo sitio, no era el verano, y dice, quieto, aquí está. Entonces, yo estoy seguro que Magallanes no lo hubiese intentado como lo intentó Juan Sebastián Elcano. Porque Juan Sebastián Elcano era una personalidad totalmente diferente a la de Magallanes. Era un aventurero, perseguido por la justicia, tuvo un lío de mujeres, escoltado por... era un personaje totalmente vividor, mientras que el otro era un iluminado, este era más vividor. Y Magallanes, Juan Sebastián, cuando vio el Pacífico, le vio la cara al Pacífico en invierno, lo que hizo fue, como era un aventurero, recorrer lo que no quería Magallanes nunca, recorrer por la costa, venir por las costas y los dominios portugueses. Claro. Y la verdad es que fue un verdadero aventurero. Pero esta casualidad hizo que se produjera la vuelta al mundo. Y yo estoy... bueno, pero ahí mucha... Seguimos. Porque te puedo hablar de Antonio Pigafetta. Es que te iba a decir, ¿no? Te iba a decir, por ejemplo, porque además me lo has quitado de la boca cuando has dicho el nombre, porque hablamos de Magallanes, hablamos, por supuesto, de Juan Sebastián Elcano, pero otro personaje no menos importante, por ejemplo, Antonio de Pigafetta, otro de los grandes personajes que podrían ser algún día portada de tus libros. Sí, pero Antonio tiene un problema. Por lo visto, yo no leía, pero tiene una narrativa, por lo visto, que tenía una narrativa muy bonita, ¿no? Hace una narrativa muy bonita, pero en el papel de la Vuelta al Mundo me parece que era demasiado servil con Magallanes. Estaba siempre al lado de Magallanes. Sí, pero la visión, o sea, en el hecho de ir en uno de esos barcos, ¿no? Ese cascarón de nuez en medio del océano, y empezar a descubrir, ver con sus ojos cosas que no se había conocido en el mundo occidental, intentar interpretar lo que estaban viendo, intentar interpretar las nuevas sociedades, las nuevas culturas que estaban conociendo, los nuevos pasos, la nueva mentalidad, eso es algo nuevo. Eso yo creo que cuando un niño abre los ojos por primera vez después de nacer, ¿no? O no sé, si a un ciego le vuelves a dar la vida, ¿no? La luz en los ojos, no está viendo algo totalmente diferente y lo está contando en primera persona. Yo, por lo que dicen que es el preludiante de novelista, ¿no? Porque tiene una narrativa fácil. Lo único que echo de menos es que cuando se hizo con la rienda Juan Sebastián Elcano, no nombrara a Juan Sebastián Elcano. Alguna diferencia tendría con él. Pero Pigafetta es verdad que es un personaje, hombre, y lo que escribió, por lo que tengo entendido, que no lo he leído, dije que fue apasionante, que estuvo muy bien. Oye, Eulogio, antes de terminar, hablábamos un poquito del mundo de la editorial, ¿no? Aquí encima de la mesa tenemos un ramillete de tus libros donde encontramos, Ancamots, que es esa historia, esa novela de Blas de Leso, Gonzalo de Vigo, hemos hablado de Catalina de Erauso, hemos hablado de Francisco de Quevedo, hemos hablado de, Andares no hemos hablado, lo hablamos en su primer programa, y lo hablamos de Mariana, que le hicimos un Café de Levante, que fue una novela tremenda, tú lo has dicho, es la palabra, tremenda. Oye, ¿cómo te desenvuelves por el mundo de las editoriales y en qué estado se encuentra el mundo del escritor en este siglo XXI? Si hay facilidades, si es complicado, si es un tira y afloja. Danos unas pinceladas. Te digo, vamos a ver. En las editoriales ocurre una cosa. Hoy el mundo de la literatura está dominado por la venta y por el dinero. Las editoriales, yo el otro día, como te comenté antes, estuve
en una librería y había 5.000 autores, aquello es tremendo. Tú no te puedes meter con la ilusión de estos autores. Claro. Yo no puedo meterme con la ilusión. Yo no entro en la competición en este tipo de competición de quiero llegar. A mí me da igual ser conocido que no ser conocido. Yo estoy trasladando una habilidad a quien estoy haciendo disfrutar, ¿no? No quiero hacerme de dinero, no quiero nada. Disfruto y voy creciendo y hago disfrutar a la gente, ¿no? Todos mis lectores se mantienen firmes a cualquier obra que edite. Y dices tú, yo estuve allí sentado un rato mientras que me arreglaba unos papeles el librero y digo, Dios mío, cuántos sueños aquí, pero cuántos sueños que ahogan otros sueños verdaderos que son dignos de leerse. Tú no puedes ir contra las ilusiones y los sueños de la gente que quieren escribir, pero son tantos y tantos, una saturación tan grande, que tú ahí no puedes encontrar el verdadero autor que te traslada, que te dice, que su alma te muestra una imagen, sí, una hojarasca. Exacto. Que no deja de ver la flor, ¿no? Claro, y entonces tú en el mundo de la literatura hoy, tú coges el premio Planeta, todo lo que tú quieras, si no va avalado como antes con los bancos, con la firma de un autor que lo empuja y toda esa serie de cosas. Es difícil, este personaje conocido, yo no sé si famosillo o famoso, lo que sea, que escribe sobre esa morbosidad, todo es dinero. Aquí en las editoriales, en la literatura, todo es dinero. El verdadero autor que se pierde entre tantos escritos. Y ya te digo que no puedo ir contra las ilusiones de nadie. Y que yo no entro en competencia porque te digo que yo lo hago para crecer, me da igual. Pero sí es verdad que las editoriales le llega un escrito, un mal escrito, un escrito que no dice nada y le dice que el escrito es bueno. Todo se trata de dinero. Yeah. Y esos escritos pues inundan toda la literatura, toda la venta, toda esa serie de cosas. Entonces no es como antes, que el escritor era bohemio, era exigente, las librerías iban detrás de... No. Hoy las librerías te crean autores que no tenían que crear. Claro. Y ese es el problema de la literatura de hoy, ¿no? Pienso que no se está haciendo bien porque verdaderos ilustres, y necesitamos escritores que eduquen a la sociedad. No escritores que no le digan nada a la sociedad, sino escritores que eduquen a la sociedad. Es lo que yo veo con el tema que me parece un tema grave, ¿no? Pero vamos, como dicen los catalanes, ¿no? La pela es la pela, ¿no? La pela es la pela, así es. Y así. Pues Eulogio, ha sido un verdadero placer tenerte nuevamente con nosotros aquí en Café de Levante y estaremos pendientes al final de la trilogía. Muy pronto saldrá. Y muchas gracias, Rafa. Gracias, Sabes que cuando estoy contigo me siento totalmente integrado y además me siento cómodo, ¿eh? Nos falta una copa de manzanilla. Además que es verdad, es que no nos dejan beber en directo, pero si no, yo cuando hacía radio, cuando yo empecé Café de Levante en la radio en el 2014, bebíamos, teníamos la mesita y teníamos allí siempre una copita de vino dulce, yo creo que es una... Mientras que sea una copa y no sean 4, que ya diga lo que no debe decir. Oye, que también daría su juego, ¿eh? Que también daría pero su que juego. nadie lo oiga. Amigo Eulogio, hasta la próxima. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.
Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.